Imagina despertar y descubrir que el mundo ha avanzado 19 años sin ti. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Mark Thompson en un pequeño hospital de Minnesota. Durante casi 2 décadas, su hija Sarah se sentó junto a su cama todos los domingos, viendo pasar la vida mientras su padre permanecía congelado en el tiempo. Entonces, en una tarde cualquiera de 2014, ocurrió lo imposible. Mark abrió los ojos. Pero esta no es solo la historia de un milagro. Lo que sucedió después sacudiría a una familia hasta la médula. Después de días apenas pudiendo hablar, Mark Thompson le susurró algo a su hija, un secreto que había guardado durante 30 años. Un secreto tan devastador que desentrañaría todo lo que Sarah creía saber sobre su familia. ¿Qué podía ser tan importante que sobreviviera 19 años en coma? ¿Y por qué Mark decidió revelarlo ahora, después de todo este tiempo? El tiempo parece transcurrir de manera diferente en las habitaciones de hospital. El pitido constante de los monitores, el ruido de los pasos de las enfermeras en el pasillo, el zumbido silencioso de las máquinas que mantienen vivos a los seres queridos. Todo se funde en un bucle infinito de espera. Para Sarah Thompson, este bucle duró 19 años. Cada domingo desde que tenía 16 años, Sarah se sentaba en la habitación 304 del Hospital St. Mary's en Minnesota, leyéndole a su padre. A veces le traía sus libros favoritos, ejemplares desgastados de novelas de Kurt Vonnegut. Otras veces, le contaba sobre su semana, sus estudios de enfermería, o el cambio de estaciones fuera de su ventana. Pero durante 988 domingos, Mark Thompson nunca respondió. Los médicos habían sido claros desde el principio. Las posibilidades de que Mark despertara eran escasas o nulas. El accidente que lo dejó en este estado había sido grave. En esa lluviosa noche de octubre de 1995, su coche, de alguna manera, se salió de la carretera y se estrelló contra un viejo roble. El hecho de que sobreviviera se consideró un milagro. Pero Sarah nunca perdió la esperanza. Incluso cuando su madre, Linda, siguió adelante, divorciándose de Mark y mudándose a Florida, Sarah se quedó. Incluso se convirtió en enfermera en St. Mary's, lo que le permitía ver a su padre entre turnos. Sus colegas admiraban su dedicación, aunque algunos susurraban que estaba desperdiciando su vida esperando un milagro que nunca ocurriría. Entonces, en lo que parecía ser otro tranquilo domingo por la tarde de 2014, algo cambió. Sarah estaba leyendo Matadero 5 cuando lo notó, un ligero espasmo en los dedos de su padre. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, como tantas veces antes, pero entonces sus párpados temblaron. En cuestión de horas, Mark Thompson hizo lo que la ciencia médica decía que era casi imposible. Despertó. El hospital entró en un caos controlado. Los médicos entraban y salían corriendo, haciéndole pruebas y expresando su asombro por las funciones cognitivas de Mark. Podía entender dónde estaba, reconoció a Sarah inmediatamente y parecía comprender que había pasado un tiempo considerable. Pero hablar era difícil. Sus músculos se habían debilitado después de casi 2 décadas de desuso. Sarah llamó inmediatamente a su madre a Florida. La reacción de Linda fue extraña. Había sorpresa, sí, pero algo más en su voz. ¿Era miedo? Aún así, prometió volar de inmediato. A medida que pasaban los días, Mark se fortalecía, aunque permanecía inquietantemente callado. Los médicos dijeron que esto era normal, que el habla volvería gradualmente. Pero Sarah notó algo preocupante. Cada vez que mencionaba la próxima visita de su madre, la frecuencia cardíaca de su padre se disparaba en los monitores. Supuso que era la conmoción de enterarse del divorcio, pero algo no le cuadraba. Cuando Linda finalmente llegó, la tensión en la habitación era palpable. Todo el cuerpo de Mark se puso rígido cuando Linda se acercó a su cama. Cuando ella le cogió la mano, él la apartó con tanta violencia que casi volcó el soporte del suero. Las enfermeras tuvieron que pedirle a Linda que se fuera, diciendo que la frecuencia cardíaca de Mark estaba peligrosamente elevada. ¿Qué estaba pasando? El hombre que Sarah conocía 19 años atrás había estado profundamente enamorado de su madre. Recordaba cómo solía sorprender a Linda con flores, cómo bailaban en la cocina mientras preparaban la cena. El divorcio había cambiado tanto las cosas, pero como Sarah pronto descubriría, nada del matrimonio de sus padres había sido lo que parecía. Mientras Sarah rebuscaba entre viejos álbumes de fotos tratando de entender la reacción de su padre,
Los recuerdos comenzaron a aflorar, pequeñas cosas que había descartado cuando era adolescente. Los frecuentes viajes de negocios de su madre a Florida, que a veces duraban semanas. Las llamadas telefónicas en voz baja a puerta cerrada. La forma en que Linda a veces parecía distante, distraída, como si su mente estuviera en otro lugar por completo. Sara empezó a hacer preguntas por el pueblo. ¿Alguien había notado algo inusual en la relación de sus padres antes del accidente? La mayoría de la gente simplemente se encogía de hombros, ofreciendo sonrisas comprensivas. Pero la señora Henderson, su vieja vecina, dudó cuando Sara mencionó Florida. «Tu madre solía ir mucho allí, ¿verdad?», dijo la señora Henderson con cautela. Incluso antes de que todo ocurriera. Antes de que Sara pudiera indagar más, sonó su teléfono. Su padre la estaba llamando. Cuando llegó al hospital, lo encontró más agitado de lo habitual. Sus manos temblaban mientras le hacía señas para que se acercara. Por primera vez, desde que despertó, parecía decidido a hablar. Lo que susurró a continuación, destrozaría el mundo de Sara para siempre. Con labios temblorosos, Mark Thompson reveló que su accidente no había sido un accidente en absoluto. Había descubierto algo sobre Linda, algo tan impactante que la había confrontado la misma noche del accidente. Linda había estado viviendo una doble vida, dividiendo su tiempo entre dos familias. Tenía otro marido en Florida, otros hijos. Cuando Mark amenazó con exponerla, ella había manipulado los frenos de su coche. Sara retrocedió tambaleándose desde la cama, con la mente dando vueltas. No podía ser cierto. Su madre, la mujer que le había enseñado a andar en bicicleta, que le había besado las rodillas raspadas y le había hecho sopa de pollo cuando estaba enferma, no podía ser capaz de tal cosa. Pero a medida que Sara empezó a investigar, las piezas encajaron con aterradora claridad. Encontró viejas fotografías escondidas en el ático, Linda con otro hombre y niños, que databan de antes de que Sara naciera. Extractos bancarios que mostraban transferencias regulares a una cuenta en Florida. Y lo más condenatorio de todo, los registros mecánicos de su viejo coche, que mostraban que había sido revisado pocos días antes del accidente. Los frenos estaban perfectamente bien. Cuando se la confrontó con las pruebas, Linda se derrumbó. La verdad salió a la luz en un torrente de lágrimas y justificaciones. Se había enamorado de dos hombres, no podía soportar elegir entre sus familias. Cuando Mark descubrió la verdad y amenazó con contárselo a todo el mundo, ella entró en pánico. Nunca quiso que le hiciera tanto daño, solo lo suficiente para que se callara. Llamaron a la policía. Linda fue arrestada, acusada de intento de asesinato. Mientras se la llevaban esposada, Sara vislumbró el rostro de su madre, el mismo rostro que le había sonreído durante innumerables desayunos, ahora retorcido por la culpa y el miedo. Tras lo sucedido, Sara y Mark comenzaron el largo proceso de curación. La fisioterapia ayudó a Mark a recuperar su fuerza, pero las heridas emocionales tardarían más en sanar. ¿Cómo reconstruyes una vida después de saber que todo lo que creías era mentira? Sin embargo, de alguna manera encontraron el camino a seguir. Sara continuó su trabajo de enfermería, aunque se trasladó a un hospital diferente. Demasiados recuerdos rondaban los pasillos de St. Mary's. Mark se mudó con ella, y poco a poco, crearon un nuevo tipo de normalidad. Linda espera ahora el juicio, su doble vida finalmente expuesta a ambas familias. ¿Y Sara? Ha aprendido que a veces los mayores actos de amor vienen después de las mayores traiciones. Todos los domingos, todavía se sienta con su padre, leyendo a Vonnegut. Pero ahora, él le aprieta la mano cuando llega a las partes buenas. Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Otros encuentran la forma de salir a la superficie, sin importar cuánto tiempo lleve. La verdad de Mark Thompson sobrevivió 19 años en la oscuridad de un coma, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Y cuando lo hizo, lo cambió todo.